Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos al Salmo 84. Salmo 84, verso 5. Salmo 84, verso 5. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Señor, te damos la gloria, la alabanza y la honra. Exaltamos tu nombre y tu poder en esta noche, dándote gracias por toda la bendición que pones en nuestras vidas. Hoy te pedimos que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. En esta otra versión, felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Este Salmo 84 es un cántico donde se expresa el anhelo que tienen los creyentes por la casa de Dios, por el lugar de reunión, lo que en Israel son las sinagogas o las congregaciones, y para la iglesia pues es el lugar de reunión que puede ser, como dice en el Nuevo Testamento, en el templo o por las casas donde se reúna el pueblo del Señor. Este anhelo expresa el lugar de encuentro, un lugar donde nosotros nos encontramos con el Señor en una forma un poco más, donde uno puede experimentar mejor la presencia de Dios y donde puede conversar o dialogar con el Señor, hacer el diálogo que conocemos como oración, porque la oración es eso, un diálogo con el Señor. Y el anhelo resulta por los beneficios indudables que el creyente del cual el creyente va teniendo plena conciencia. Uno al principio, pues, y cuando no conoce del Señor, pues no le ve sentido a venir a una reunión. Generalmente lo considera una perdedera de tiempo, un absurdo. Pero cuando uno ya lo ha hecho y ha experimentado en su propia vida el contacto con el Señor, que es lo que uno aprende en el lugar de reunión, a través de la obra del Espíritu Santo y también de la comunión con el resto de creyentes, que hace que se experimente en una forma más sentida o más sensible la presencia de Dios y la relación, comienzan a verse los beneficios. Uno al principio piensa no ir, piensa no volver. En mi caso sucedió así, yo lo he contado muchas veces. Como yo no entendía, iba un día y decía, sí, pero no vuelvo. No veo nada, no veía, pues no entendía por qué tenía que regresar. Pero cuando la obra de Dios a través de la palabra comenzó a trabajarme a mí, solo, a nivel personal, ni siquiera en el lugar de reunión, en la vida,
Y ya empecé a entender y empezó a surgir el deseo de volver. Entonces, el Salmo habla sobre eso. Y en este verso que leímos, expresa, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Felices los que en ti encuentran ayuda. Esta experiencia ya es la persona que conoce, que ha tenido la experiencia, que generalmente sucede en el lugar de reunión o en la casa de Dios, ¿no? Puede pasar en otros lados. Hay gente que ha conocido al Señor y ha tenido la experiencia en un hospital, en un lugar como esos, en una cárcel, en un campo de batalla, en tantos sitios, en la selva, en un estado que tal vez propició el encuentro, el conocimiento del hombre, de una persona en particular con respecto a Dios. Todo comienza cuando yo comienzo a conocer por experiencia propia al Señor. Antes son ideas, conceptos, palabras, religión. La religión tiene esa característica, que la gente no tiene experiencia. Entonces todo se vuelve conceptual, solamente conceptos, lo que dicen unos, que uno no sabe si sí o si no, pero la experiencia ya es otra cosa, porque es algo personal que cada cual va teniendo. Y entonces dice, bienaventurado o feliz el que encuentra ayuda en el Señor, que ya sabe que en el Señor está la ayuda para su vida. Acá dice el que tiene en ti sus fuerzas, o sea, la persona que ya sabe que como consecuencia de su relación con el Señor, encuentra la fortaleza que necesita para la vida o dice la ayuda que necesita para la vida. O sea, una de las primeras resultantes del conocimiento de Dios incipiente, porque nadie lo va a conocer de un día para otro. No comienza con cositas, conceptos, experiencias con Dios. Al principio que a veces ni uno mismo se las cree, pero que lentamente van cogiendo vigencia, fuerza en uno. Cuando eso sucede ya uno ya sabe que en el Señor, el Señor que es un ser espiritual invisible, encuentra ayuda o fortaleza, encuentra salida, encuentra apoyo, que la vida comienza a cambiar en ese sentido. Antes uno tenía que ver cómo resolvía, de qué manera lograba sacar adelante lo que le tocara. Ahora ya sabe que tiene una relación con el Señor y que Él es el interlocutor indicado para el trámite de las situaciones de la vida personal. Un ejemplo, una persona en un hospital con un problema de salud grave. Antes, confiar en los médicos, esperar que la medicina funcione, que la droga funcione, que los trámites de salud, porque es que ahora no es tan fácil. Creo que nunca ha sido fácil, pero ahora la gente a veces tiene la enfermedad, tiene el servicio de salud, pero la tramitología de las unidades de salud es terrible. Por eso es que ahora en Colombia ponen tutelas, ¿cierto? Para que le den la droga, para que lo atiendan, para que le concedan una cita oportuna. O sea, no solamente es el problema de salud, es las circunstancias que rodean, que le autoricen una droga, que le autoricen una cirugía. Yo he visto, y a mí me pide muchas veces la gente que ore por eso. Hoy nada más me estaban pidiendo de una persona de otra ciudad que por favor ore para que le den la cita. No cuando la EPS dice, sino prioritaria debido a la emergencia o de la situación. Es una persona con una enfermedad grave.
Entonces no solamente es el tema de la salud, por ejemplo, sino otros temitas adicionales que uno, si no tiene quien lo ayude, pues ahí queda. Le toca someterse a turnos, a esperas. Pero el hombre feliz, afortunado, que ya sabe qué pasa con la ayuda del Señor. Primero, que si la pide, la obtendrá. Ese es un punto importante. Una de las acciones de la incredulidad y rebeldía es pensar que Dios no te va a ayudar o no me va a ayudar. No, es que Dios no me oye, Dios no me ayuda. Eso es incredulidad y tiene visos o características de rebeldía personal delante de Dios. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, pedid y se os dará. O sea, si usted no pide, ya es otra cosa, pero si usted pide, tenga la seguridad que el Señor va a oír la oración y dará respuesta. Entonces dice el hombre que tiene en ti su ayuda, o su fuerza, o su fortaleza. Y entonces uno lo que va a aprender en la casa de Dios y lo que va a experimentar en la relación con el Señor es ese cambio de estar solo en el camino de la vida, solo, a expensas en la sociedad humana dicen la suerte, ojalá tenga buena suerte. Y si la gente está mal y le va mal en todo, le dicen, vos estás al lado, no lo intentes más, a ti todo te sale mal. Entonces, el creyente ya sabe que no depende de la suerte, aunque la Biblia dice que en cierto aspecto el Señor maneja la suerte, que le caigan a uno, lo que dependa de las circunstancias así, de ese tipo, que se pueden dar o no. Pero generalmente las cosas en la vida nuestra se dan en un curso de causa a efecto, o también como se conoce, siembra o cosecha. Lo que yo siembro, eso cosecho. Hay una causalidad, un principio de causalidad, es decir, nada pasa porque sí, todo tiene su explicación, su origen anterior. Por eso, el creyente que va aprendiendo en esta relación que está hablando aquí, ya empieza a entender que si yo quiero cosas buenas, tengo que sembrar en mi vida acciones positivas desde el punto de vista de la palabra de Dios, no desde mi punto de vista, sino de lo que dice la Biblia. Y en la medida que yo comienzo a hacerlo, voy a ver los resultados. Cuando uno entiende eso y empieza a comprobar lo que le va a pasar a un creyente que ya llega a ese nivel, porque ese es un nivel de desarrollo de la fe, es que ya entiende que entre más rápido lo haga, mejor. O sea, si yo siembro hoy, lo voy a obtener. Y yo no puedo decir voy a sembrar lo que quiero que me cosechar de aquí a un año. No, ya, ojalá, ahora, ya es el tiempo de la siembra. Entender que en la vida casi siempre es un tiempo de siembra. Con el Señor es bueno por eso, porque para Él como no hay nada imposible, entonces aún cuando una persona ha perdido muchísimo tiempo en su vida, puede comenzar. La siembra positiva de la fe en la palabra de Dios, de la obediencia a la palabra de Dios, de hacer como dice la palabra de Dios, o de dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios, que dejemos de hacer, eso en el tiempo da un giro y trae algo positivo. Ahora, en este caso está planteando una situación diferente. Ese que acabo de decir, que es el del principio de la siembra para la cosecha, es muy bueno. Ese hay que estarlo haciendo. Digamos, si uno ya entiende esto, ya empieza a hacerlo, ya se preocupa, ya lee la Biblia, ya va entendiendo lo que hay que hacer para poder sembrar en su vida, las obediencias, los actos de fe, todo eso. La misma alabanza, la oración, bueno. En este caso es el que tiene las fuerzas
en Él, en cuyo corazón están sus caminos. Los caminos son, caminos aquí es una forma de expresar la ruta de la vida de la gente. Nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos un curso. Cada persona tiene su curso, una senda, un camino. Por eso lo que le pasa a uno no le pasa a otro. Pueden ser hermanos criados en el mismo lugar, en el mismo hogar, y es diferente. Lo hemos visto bíblicamente en el caso, como explicábamos creo hace unos días, del caso de estos dos hermanos, Esaú y Jacob, que compartieron por ser gemelos el vientre de su madre. Y sin embargo, el camino de sus vidas fue totalmente diferente. Entonces, dice aquí, en cuyo corazón están los caminos. ¿Qué hay que hacer? Yo tengo mi curso. Yo tengo mi curso de vida. Cuando voy entendiendo, tomo de lo que me dice el Señor y lo integro a mi vida a través de la fe y de la obediencia. Entonces los caminos del Señor comienzan a ser mis caminos. Empiezo a caminar, como estoy diciendo, no solo, no tomando yo las decisiones, haciendo lo que yo quiero, como yo entiendo. Nosotros somos muy pequeños, muy débiles, muy temporales. Lo que se nos ocurre en la cabeza generalmente es error. Lo que la gente cree saber no lo sabe. La gente colectivamente comete errores, colectivamente. Los pueblos, las naciones, la historia de la humanidad, del mundo, de la sociedad no creyente y aún de los creyentes, demuestra eso, que el hecho de que tomemos una decisión todos no significa que sea correcta. Todos podemos equivocarnos. Donde no nos equivocamos es cuando tomamos las decisiones de acuerdo a la palabra eterna, a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios, que no es humana, no es terrenal, es atemporal. Esto no tiene que ver con la tierra, ni con mi vida, ni con nada. Ahí está la verdad. Entonces, cuando yo empiezo a acomodar o a integrar al camino de mi vida la palabra de Dios, es que comienza el asunto a cambiar. A tal forma, a tal punto que dice aquí, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Acá dice, cuando pasen por el valle de las lágrimas. O sea, en la vida, en los periodos de la vida de los hombres, hay tiempos de lágrimas, de dolor, de sufrimiento. De eso no se libra nadie. Tiene que ser de una naturaleza insensata para que no lo viva. En la Biblia hay un caso de un hombre que se llamaba Nabal, que era marido de una mujer que finalmente terminó siendo esposa de David. No recuerdo el nombre de ella. Abigail. Bueno. ¿Y qué dice de Nabal la Biblia? Uno tiene que ponerle atención a esos adjetivos que usa la Biblia. Dice que era un hombre insensato. Pero usted ve, y Nabal era un hombre riquísimo, un hacendado. Tenía empleados los que quiera. Tenía ganadería, tenía eso. Y era insensato. ¿En qué sentido? Que ese no se percibía de nada. A él lo único que le importaba era comer y beber. Y entonces las advertencias y las circunstancias de la vida no las pudo manejar. Y murió. Murió por una mala noticia que le dieron. Bueno, aún la riqueza no protege del tiempo de lágrimas, del valle de lágrimas. A veces la riqueza lo que hace es acentuar el valle de lágrimas. Porque la riqueza que no viene por la bendición del Señor trae tristeza con ella. Así dice la Escritura. O sea, el asunto no es hacerse rico.
En la sociedad humana todos le apuntan a eso. Lo importante es la plata. Sí, bueno, muy bien. Pero esa plata te va a traer dolor, te va a traer problemas. Lo que uno tiene que buscar, de acuerdo a la palabra de Dios, es la bendición. Y cuando el Señor bendice, puede haber incremento de la riqueza o de las propiedades, pero no añade tristeza con ella. Bueno, en la relación que nos plantea aquí, cuando un hombre o una mujer entra en relación con el Señor, primero ya no va a vivir solo, va a vivir de acuerdo a la ruta que el Señor le marca a su vida. Los principios nos van orientando, nos van inclinando, nos van poniendo por donde es. Esto se ve, por ejemplo, yo puedo hacer algo, pero la palabra de Dios dice que no lo haga. Si tengo la fe suficiente, porque todo se va a resumir a eso, si tengo la fe suficiente para obedecer, voy a hacer como la Biblia dice. Un ejemplo muy práctico para esta situación. Dice, no os unáis en yugo desigual con los impíos o los incrédulos, en yugo desigual. Entonces, si alguien está en esa posibilidad y tiene la fe suficiente y el conocimiento, ya sabe que la Biblia no recomienda establecer una sociedad con una persona de esas características, porque se constituye en una sociedad no igualitaria, porque él que entra, el impío, ese no tiene límites, usted sí, él puede hacer lo que quiera, usted no, porque la palabra me lo impide, porque el día que yo coja la palabra de Dios y la mande a un lado y haga lo que yo quiero, ahí quedo por fuera. Entonces la Biblia recomienda eso. Entonces una persona que tiene la fe, conoce ese texto, elegirá, de acuerdo a la fe, obedecerlo. Esa es la senda que el Señor le marca a la vida de uno. Y así de este tipo hay miles de ejemplos. Cada situación es un ejemplo. Entonces dice, atravesando el valle de las lágrimas, o sea, en el momento, el tiempo de aflicción, el tiempo de dolor, el tiempo de problemas, el tiempo de sufrimiento en general, que va a llegar, puede llegar, debe llegar, por 1000 razones, a cada persona. ¿Qué le pasa al creyente? Mire la diferencia. ¿Qué nos dice la Biblia aquí que le pasa a una persona que ya conoce que en el Señor está su fortaleza? Primero, no se desespera. Pues yo no digo que no sienta el impacto de una situación determinada. Yo no digo que no llore o sufra. Pero tiene una alternativa práctica e inmediata. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Acá dice, cuando pasen por el valle de las lágrimas lo convertirán en manantial. ¿Cómo? ¿Cómo es que hacemos eso? ¿O cómo hacen eso? Lo convierten en región de manantiales a través de la actitud con que se vive la situación difícil, el tiempo de sufrimiento. ¿Cuál es la situación? Cuando una persona está en un tiempo de aflicción y es creyente, lo que generalmente va a hacer es buscar, como dice la Biblia, como dice los Salmos, buscar el rostro de Dios. Uno no va a entrar a protestar, a hablar. Uno generalmente no habla, se calla. No va a maldecir, no le va a echar la culpa a otro. Va a afrontar el tema con sufrimiento, pero sabe hacia dónde mirar, qué tengo que hacer. Entonces, ¿qué nos indica el modelo bíblico, la palabra, lo que en tantos personajes de la Biblia observamos? Primero, volvernos al Señor.
De pronto uno dice, no, pero es que yo estoy con el Señor. Sí, pero cuando estés en aflicción, te vas a dar cuenta que esa condición de relación que tienes no es suficiente. Y entonces te vas a ir más allá, vas a incrementar tu relación con el Señor a través de la oración, vas a orar más, puedes llegar a la necesidad de encerrarte y orar de rodillas, ya totalmente humillado delante del Señor, en una relación estrictamente personal, una oración, suplicar, clamar. Esas palabras son muy frecuentes en las Escrituras, súplica, clamor. Entonces la persona empieza a incrementar su relación y otras obediencias que no quiero tocar, porque son muchísimas y que de pronto le dan el perfil de otras predicaciones, porque otras obediencias tienen que ver con temas muy importantes del creyente. Uno de ellos que tal vez necesario, arrepentirse. Entonces usted está en el valle de lágrimas y usted es sensible al pecado. Ahí lo reconoce, ahí ya no protesta. No, es que yo no estoy haciendo nada. ¿Y qué tiene de malo? Y yo no sé qué. Cuando está en el valle de lágrimas ya no habla así, ya no habla. Ya usted sabe, mire cómo es. Estoy así por causa de mi pecado. Entonces calladito, ya no protesta, no se justifica y entonces va a la presencia del Señor y comienza a pedir perdón, a clamar, a orar, a tener más comunión con el Señor, más intimidad con Dios, en fin. Bueno, por eso dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Quién lo cambia? El creyente, no es el Señor de iniciativa propia. ¿Qué fue? ¿Se oye bien o se oye mal? ¿Se oye bien? Yo estoy oyendo bien. Más bien déjale quietico eso allá. Bueno, no es el Señor, mire una cosa, el Señor si te ve en sufrimiento, Él no va a cambiar las cosas. Si tú estás en sufrimiento, el Señor no te va a bendecir, a menos que tú cambies y pidas. Por eso es importante este punto. El Señor, ponte que tú estás en una aflicción, pero tú no oras, tú no le dices nada, tú no te arrepientes, sigues igual, sufres y lloras, eso sí lloras muchísimo, sufres. El sufrimiento por sí mismo no mueve al Señor. La gente cree que el sufrimiento es que Dios tiene que ayudarme porque estoy sufriendo. No te va a ayudar. Te quedas sufriendo. El Señor te ayuda cuando tú pides con actitud correcta delante de Él. Porque recordemos que estamos ante un Dios eterno, todopoderoso, al cual nuestras emociones no lo mueven. Entendamos, porque a veces nosotros tenemos una mente emocional, no racional. Entonces, lo que sentimos pensamos que es justificación y eso no es así. Por eso es que el Señor, ante la pobreza del hombre, no la torna en riqueza porque sí. El que es pobre y no le pide al Señor se queda pobre y vive toda la vida pobre. No le cambia. El que una persona tenga faltantes necesidades, ¿quiere decir que Dios le va a dar porque sí, porque lo mira sufriendo? No. Quitémonos esa idea. Esa no es bíblica, esa no está escrita. El Señor cambia cuando tú te vuelves a Él, cuando yo me arrepiento, cuando yo entro en un nivel de comunión. Yo le estoy hablando aquí a personas que conocen del Señor.
Entonces ustedes pueden decir, no, pues que yo llevo años orando, sí, pero la comunión, no, pero está bien, mi comunión está bien, bueno, está bien, pero te llega una aflicción, ¿vas a decir que estás bien? ¿Que tu comunión está bien? Ahí ya no dices nada, ahí ya ni dices, mejor que nadie se entere, dices. Ya esto lo tramito solo con Dios. Y lo que busca el Salmo es eso, que tú quedes enterado de cómo es. Entonces, el día que te llega la aflicción, ya no protestes, no te justifiques. Haz como dice en la Biblia, vuélvete al Señor, busca su rostro, ora con arrepentimiento, con sinceridad y dile tu necesidad y clama por ella. Y entonces tú le dices cuál es tu necesidad. Por eso es que la Biblia dice que levanta del polvo al pobre. ¿Pero a cuál pobre? ¿A todos los pobres? No. Levanta al pobre que clama, al pobre que se humilla. Porque ser pobre no significa que está humillado delante del Señor. Hay gente pobre que es totalmente soberbia delante de Dios. Cuando uno va entendiendo eso, ya sabe que el rico o el pobre tienen que humillarse, que la condición económica no los define delante de Dios. El hombre rico, si quiere una relación con el Señor, tiene que postrarse y pedirla, solicitarla y decirle, mi plata no me puede dar lo que tú me das. Mi plata no me puede ayudar como tú me ayudas. Mi plata no me puede salvar como tú me salvas. Más o menos así. Y el pobre pues tiene que postrarse y reconocer su necesidad de Dios. Y entender que muchas veces la condición precaria desde el punto de vista económico puede tener un origen en la idolatría y la práctica de todo tipo de pecados. Bueno, eso es para todos. Entonces el que ya sabe tiene la capacidad de cambiar. El tiempo de sufrimiento, dice, lo cambian en fuente. Acá dice, lo convierte en región de manantiales. Aquí esto de manantiales hace alusión a abundancia de agua, de bendición, de cosas buenas. O sea que el creyente torna o cambia un tiempo malo, lo vuelve muy bueno. El creyente que sabe cómo es y que tiene fe, no se asusta ante las épocas difíciles, porque sabe que las puede cambiar, todo depende de uno. Uno tiene la costumbre, por la memoria social y familiar, de que cuando viene el tiempo malo es tiempo de aflicción y de destrozos y de ruina o de pérdidas. Y que después de un tiempo malo yo quedo peor. Ya pasa el tiempo malo y yo quedo débil, peor. Antes estaba medio bien, ahora estoy en la ruina o estoy muy mal. El creyente, por la experiencia, si aprende, puede cambiar. Ese tiempo estrictamente malo lo puede hacer que sea la fuente de una bendición para su vida. Eso es lo que dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte. Y lo interesante, como digo, es que es el creyente el que hace eso. De uno depende. O sea, si alguien en este momento de ustedes está pasando un tiempo difícil, usted tiene la forma de cambiar eso. ¿Cómo? Vuélvase al Señor. No, pero es que ya lo he hecho. Más intimidad con Dios. Menos, vuélvase más tiempo para Dios, para su palabra, para la oración. No se aleje, para la alabanza, la adoración.
No, pero es que alguien puede decir 15 minutos, lo hago diariamente, eso no es suficiente. En un tiempo que tú lo ves bueno, normal, de pronto dices, sí, es suficiente. Pero cuando ya tienes el agua al cuello, ya tú mismo vas a ver que no es suficiente, que necesitas más. Entonces vienen métodos como nos lo muestra el rey David, que ayunaba, que oraba, o Daniel, o José, hombres que se volvieron al Señor y el tiempo malo lo hicieron transformarse para sus vidas en el tiempo de bendición de sus vidas. El lugar de maldición, porque José en la cárcel cualquiera dice, no, pues ahí termina. Ese no va a salir nunca de la cárcel. Hebreo en Egipto, sin nadie, sin nada, perdido. Y mire que la actitud de José hizo algo espectacular. Él tenía a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, sus antepasados. Lo conocía. Actitud, obediencia. Vivió por sus principios, dirigido en su corazón. Y mire que el tiempo de aflicción en la cárcel para él se tornó en el tiempo de una bendición extraordinaria. Y, o sea que lo que está diciendo aquí el salmista es correcto, lo convirtió. Pero ¿qué tal si se deprime, si se angustia, si se echa a llorar y no hace nada? Las lágrimas por sí solas no mueven el corazón de Dios. Así es que lloremos menos y oremos más. Porque muchas veces, ¿cierto? Y sobre todo las mujeres, ¿eh? Las lágrimas son un arma, ¿cierto? Todavía no he llorado, dicen, espérate que yo... o finjo llorar. Pero con los hombres de pronto sí, pero con el Señor no lo mueve, al Señor no lo mueve nada. Nada. Tú puedes decir y reclamar, puedes orar, puedes acusarlo, no seas indolente, Señor, mira cómo estoy, mira, Señor, ¿cómo vas a dejarme así? Eso no sirve. Te tiene que humillarse delante de Él. Irse a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice cosas muy, muy poderosas. Entonces, si usted sabe eso, el Señor le va a contestar. El Salmo 34, 5 creo. Salmo 34, 5. Si alguien lo encuentra, creo, si no me equivoco. Tiene un verso que de pronto es bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque en los tiempos de aflicción, cuando uno está así, puede orar. Y dice, a él miraron y fueron alumbrados. ¿Quiénes lo miraron? O sea, lo que estoy diciendo, volver su rostro a Dios, buscar a Dios en oración, en humillación. Humillación es decirle, Señor, si tú no me ayudas, estoy perdido. Tú eres mi único ayuda. Yo no le estoy pidiendo ayuda a nadie más. Ayúdame en esta situación. Y sus rostros no se avergonzaron. Las versiones más modernas dicen no fueron avergonzados. O sea que no, el Señor no te va a dejar. ¿Hay alguna situación en que Dios no actúe? Dios no actúa en ninguna situación a menos que hagamos las cosas como Él desea. Por eso el creyente tiene que saber orar, aprender a orar y hacerlo bien, no solamente por las palabras, sino por la actitud de corazón delante del Señor. El creyente tiene que ser sensible para reconocer su pecado. Generalmente las aflicciones vienen como consecuencia del pecado. Entonces, si alguien es insensible como Nabal al pecado, no va a tener opciones. Entonces el creyente o el cristiano
A mí me gusta decir más creyente porque me parece más aproximado a lo que debe ser el creyente, o sea, el hombre que cree o la mujer que cree la palabra de Dios, se somete al rigor de la palabra, porque la palabra nos marca un rigor. Y estoy tratando de establecer eso. No son las lágrimas, no son las emociones, no son las protestas, no son el sufrimiento, no, es el reconocimiento. Yo puedo estar muy mal, pero yo le puedo decir, pero tú eres mi Dios y me inclino delante de ti. Cuando tú le dices, tú eres mi Dios, el Señor se va a agradar, porque tú le estás diciendo, yo te reconozco a ti como mi Dios y como mi Señor, como mi ayudador, como mi proveedor, como mi Salvador. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú lo reconozcas. Una vez hecho ese punto, hacer los ajustes que pueden implicar arrepentimiento, y el otro, acciones de gracias. Y pida, ahí sí pida lo que quiera. Y cuando pida, dé las gracias. Y dígale al Señor que lo pide en el nombre de Jesús y que acepta su voluntad, porque a veces nosotros pedimos cosas que están bien, pero que se van a demorar. Entonces se acepta el tiempo de Dios y la forma de Dios. El Señor generalmente cuando uno pide no le va a responder como uno pide. El Señor lo va a hacer mejor. Por eso dice que nos va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque nosotros tenemos una mente pequeña frente a la mente del Señor. Entonces dice que lo cambian. El creyente tiene la llave, tiene el poder, tiene la capacidad espiritual de cambiar las situaciones y hacer que de ser malas se vuelvan buenas, de que sean muy de sufrimiento se vuelvan en fuente de bendición. Esa es la diferencia. Un verdadero creyente se distingue, entre otras cosas, por eso. ¿Cómo se distingue? En que es una persona, hombre o mujer, que cuando se ve en un tiempo de aflicción es capaz de cambiarlo en un tiempo de bendición. Por eso aquí dice, cuando la lluvia llena los estanques, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, acá dice, Salmo 84, 5, dice, cuando pasaren por el valle de Abacá, lo tornarán en fuente. La lluvia también llenará las cisternas. En el lenguaje antiguo de los hebreos, el asunto de las lluvias y de los asuntos relacionados con la agricultura y con las siembras y las cosechas eran una buena forma de hacerle entender a la gente ese tema de la prosperidad y de la bendición, porque en la antigüedad pues los agricultores estaban sometidos al clima, y una de las cosas más inciertas era la lluvia. ¿Y cómo hacían? Entonces ellos sabían que la lluvia dependía del favor del Señor. Y una época mala se asimila con tiempo en el cual no hay lluvia. Una época buena se asimila al tiempo de la lluvia temprana, de la lluvia oportuna y de la lluvia tardía, porque mucha lluvia también causa inundaciones y echa a perder cultivos. Entonces ellos dicen, lo tornarán en fuente, la lluvia también llenará las cisternas, o sea, los lugares donde almacenaban agua para los fines de la agricultura y la ganadería, los animales. Entonces, para ellos este tema de la lluvia
del agua era un tema providencial, digamos, algo que solamente con el favor de Dios se tenía oportuno. El favor de Dios hacía que yo tenga lo que necesito para mi trabajo. Mire lo importante que es. Que el Señor bendiga el trabajo del agricultor o del ganadero. Y eso solamente estaba en la mano del Señor. Y entonces, un tiempo malo se convierte en un tiempo de prosperidad. El inicio de un tiempo de prosperidad. ¿Y cuántos creyentes? Yo conozco muchísimos. En mi caso también es así. Yo conocí al Señor y el Señor transformó una época de sequedad, de escasez, de necesidad, lo fue transformando en un tiempo de bendición y de abundancia, como dice su palabra. A cada uno le va dando el Señor de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la actitud de fe. Entonces estos salmos tienen ese punto, ese aspecto, dice. Cuando la lluvia llena los estanques. Y luego dice, irán de poder en poder, o sea, creciendo. Acá dice, irán en gran multitud y en orden, verán a Dios en Sión. Irán sus fuerzas en aumento. La bendición no te va fortaleciendo. Acá dice, según avanzan, cobrarán más fuerzas. O sea, en resumen, ¿qué es lo que dice este pasaje? Que no importa que haya tiempos de aflicción, los cuales ya sabemos son inevitables. Algunos muy duros para todos los hombres y mujeres. Pero que cuando conocemos al Señor y sabemos usar lo que Él nos enseña, especialmente su palabra, ese tiempo de aflicción se va a ir convirtiendo como en una fuente de bendición que no va a cesar, sino que va a ir creciendo. Dice, cobrarán más fuerza, o sea, el nivel de bendición no tiene límite, todo depende de uno. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que lo hagamos. Tenemos el conocimiento que nos va dando el Señor y segundo, tenemos el tiempo. No se queje de lo que no ha hecho. No se queje de las circunstancias difíciles. Haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la palabra. El tiempo que perdió o que perdimos cada uno, ese tiempo no lo vamos a poder cambiar. Eso ya es pasado. El pasado no lo podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer? El pasado en cierto aspecto no existe ya. No existe ya. Yo no puedo intervenir en él. Yo no voy a orar para cambiar mi pasado. Entonces tengo que centrarme como me orienta la palabra. Tengo las promesas hacia el futuro, pero tengo el presente para hacer lo que debo hacer. No se queje, no proteste, no le eche culpa a nadie, ni menos al Señor. Dele gracias a Dios en todo y por todo. Eso es lo que dice la Biblia. Está pasando un tiempo malo. Dele gracias. Mire, yo he hecho el ejercicio y le he dado gracias y me he dado cuenta que Dios el tiempo malo lo tiene que usar para corregirnos y mejorarnos. A veces no cambiamos a menos que no estemos en tiempo de aflicción. Nosotros somos durísimos. A las buenas no. Cuando viene el tiempo de aflicción, ahí sí, Señor, como tú digas. Y hay que darse cuenta de eso. Entonces el tiempo malo a veces es fuente de bendición si se lo sabe usar. Ser agradecidos, muy importante. Porque ser agradecidos denota
que usted acepta la justicia de Dios, la provisión de Dios, que usted no le está echando la culpa a nadie. Si usted tiene faltantes, no le echa la culpa a nadie, menos a Dios. Ser agradecidos si Dios te ha dado, si te ha dado poco, gracias, y si te ha dado abundante, gracias. Cuando uno le da las gracias, está reconociendo la provisión de Dios. Acordémonos que para los israelitas, el Señor era el Dios proveedor. ¿Quién es su proveedor? El suyo. Usted vive aquí en esta ciudad, no está en Israel. ¿Quién es su proveedor? El Señor. Jehová proveedor, Jehová Jireh, Jehová proveedor. Él es mi proveedor. O sea, todo me lo va a dar el Señor. Ese reconocimiento también es importante. Y cuando lo tengo, dele gracias. Dele gracias por la provisión diaria. Entonces su mente se va acomodando a lo que la palabra dice, a la mente del Señor. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, te damos la gloria, la acción de gracias y la alabanza. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Nuestro Padre, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. La gloria y la acción de gracias y la alabanza. Son para ti, Señor. Tú eres la fuente de nuestra bendición. No hay bien para mí que no provenga de ti. Bendigo las ofrendas y tributos de tus hijos e hijas. Bendigo estas ofrendas y tributos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sean prosperados, Señor, conforme a su fe, a su amor. Gracias, Señor, porque nos has hecho conocerte y nos has hecho parte de tu pueblo. Porque tuviste misericordia de esta generación, de nuestra generación, en esta parte del mundo. Tuviste misericordia, dale gracias por eso. Porque en este lugar han pasado muchas generaciones sin que conozcan la verdad, sin que conozcan al Señor. Pero tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos estás dando el conocimiento de la verdad, de tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Tócales, llena sus vidas, sus espíritus, llena los vasos de cada uno de tus hijos e hijas. Oh, muévete con poder, Señor, porque necesitamos de ti. Jesucristo es el Señor. Gracias, gracias. Fortalécenos porque tú eres nuestra fortaleza.
Hoy colocamos nuestra vida, las sendas de nuestro camino, en tus manos. Buscamos tu rostro para que nos ayudes en cada situación personal, familiar, de salud, laboral. Porque tú eres nuestro Dios. A ti corremos en búsqueda de ti, Señor. Hoy hemos venido a este lugar buscando tu rostro, porque apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Muévete aquí, Espíritu Santo. En este lugar toca la vida de cada persona, sus necesidades. Háblale al Señor. El Señor es nuestro guardador. El Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Tú eres bueno, Señor. Oh, tócales, Señor. Tócales, tócales con tu Espíritu Santo. Ministra sus vidas, Señor. Oh, llénales de ti, Señor. Muévete aquí, Espíritu Santo. Que caiga el fuego del Espíritu Santo. Aviva los espíritus para la alabanza y las acciones de gracias. Aviva los espíritus para los actos de fe que cada uno de nosotros tenemos que hacer todos los días. Gracias, Señor. Oh, todas nuestras necesidades están a tus pies, Señor. Oh, gracias, gracias. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor.